Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando brevemente del bullying cuando ocurre en el trabajo, los factores de riesgo, cómo afecta a la salud y qué se puede hacer para prevenirlo. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. Mucho se ha hablado acerca del bullying en la etapa escolar y sus repercusiones en el desarrollo mental y la salud de las víctimas de esta práctica. No obstante, esta situación puede trasladarse al entorno laboral con distintas consecuencias para quien lo padece. Por esta razón, hoy hablaremos del acoso laboral, bullying en el trabajo o mobbing. Este comportamiento puede presentarse de forma repetitiva en el tiempo, mediante intentos maliciosos de humillar o socavar a un individuo o a un grupo de empleados, ya sea por su género, estatus socioeconómico, religión, raza o porque pertenece a una minoría, llevando a que se afecte su dignidad en el trabajo en la medida que existe un desequilibrio de poder entre el hostigador y la víctima. Entre las conductas más frecuentemente relacionadas con esta problemática está que el superior restrinja la posibilidad de hablar, de interactuar con los compañeros, que obliga a ejecutar tareas en contra de su voluntad, que carecen de sentido o que están por debajo de las capacidades del afectado, o que cuestione constantemente las decisiones dándoles poco valor a los argumentos. ¿Cómo afecta el bullying laboral a la salud? Las reacciones de estrés causadas por la intimidación o el acoso pueden afectar la salud por efectos biológicos directos, alteración de los mecanismos fisiológicos de forma prolongada o la adquisición de conductas que pueden alterar la salud. De manera general, el bullying laboral se ha asociado con una mayor prevalencia de dolor de cabeza, rigidez de la musculatura del cuello o los hombros, dolor lumbar, dolor en dos o más articulaciones, depresión, ansiedad, estrés postraumático, ideación suicida, síndrome de burnout, problemas del sueño o con un incremento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cáncer cuando se tiene una carga significativa de estrés. ¿Existe algún factor de riesgo que nos hace más propensos a ser afectados por el bullying laboral? La personalidad tipo A, que conduce al desarrollo de un complejo de competitividad, a la necesidad de cuantificar logros, a estar pendiente del tiempo y en ocasiones a reaccionar de forma hostil, la tendencia al aislamiento social o a permanecer en soledad y el tener un nivel socioeconómico más bajo que el del acosador. ¿Qué factores del entorno laboral pueden ayudar a prevenir este problema? El establecer relaciones interdependientes con los miembros del equipo de trabajo. Esto permite que se desarrolle un sistema de apego y cuidado de la salud. Asimismo, las relaciones favorecen la adquisición de información, la retroalimentación acerca de las actividades desarrolladas y el fortalecimiento emocional. El construir estrategias que corrijan, medien y sancionen este tipo de conductas, mediante el involucramiento del personal que labora en la empresa y la creación de herramientas o rutas de atención que permitan la protección del empleado que está siendo acosado, al tiempo que se deben reconocer las particularidades de cada caso. A nivel individual se considera útil el proceso de resiliencia, que proporciona una protección frente al estrés a través de una respuesta adaptativa positiva frente a situaciones adversas que plantean un compromiso, desafío o requieren cierto nivel de control. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.